magazine cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, Cristo en Familia, un espacio de los centros de formación y liderazgo cristianos en FOL. Cristo en Familia, Cristo en Familia, para que viva en familia. Buenos días, bienvenidos a su magazine Cristo en Familia, un programa para reflexionar, conocer y vivir la palabra de Dios. En este nuevo espacio que Dios le ha entregado a la Iglesia Cristiana Senfol Familias para Dios de Piedecuesta, usted podrá encontrar un lugar en el cual va a poder reflexionar, compartir testimonios y recibir asesoría espiritual. Recuerde que nos vamos a encontrar en su canal Guanevisión y en nuestros canales de YouTube FRG Televisión y en Guanevisión todos los jueves a las 10 de la mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos con ustedes en este programa. En el libro de Romanos capítulo 4 versículo 7 dice la palabra de Dios que son bienaventurados todos aquellos cuales sus iniquidades les son perdonadas y sus pecados les son cubiertos. Por eso declaro que sus vidas son bienaventuradas, porque al escuchar la palabra de Dios reciben sanidad y liberación. Si deciden recibir los mandamientos que Jehová tu Dios les manda, y en esto recibirán bendición. Pero entremos en materia y que sea el Espíritu de Dios hablándote a través de este programa. Estos son nuestros titulares. En su sección Doctrina de Familia, conozca lo que dice la palabra de Dios frente al tema desfallecer. Desfallecer. Desfallecer significa perder. Desfallecer significa estar triste, estar acongojado. La psicóloga cristiana Margarita Cadena nos muestra la importancia de la familia en la sociedad. Somos seres humanos integrales, no solo somos cuerpo, no solo somos espíritu, no solo somos alma. En Mi Testimonio, conozca cómo Dios trató la vida del ingeniero Gabriel Ospina Cano. Yo desafié a Dios, le dije, si tú realmente existes, necesito que tú pongas esa fe de la que han hablado allá, en esa iglesia a la cual estoy yendo. Y en la sección musical, Marcos Barrientos nos trae un estreno, Espíritu y Verdad, de su nuevo álbum, El Encuentro. Nuestra primera sección se llama Doctrina en Familia, un programa creado para reflexionar sobre todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Todo lo que conocerás será explicado por pastores, conocedores y estudiantes de la Biblia. En el día de hoy hablaremos sobre desfallecer. ¿Qué nos dice la Biblia sobre desfallecer? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que el mundo se nos acaba? Los dejaremos con el pastor Felipe Ruiz Gómez, que nos hablará un poco más del tema tan interesante. Buenos días. En este espacio de reflexión bíblica hemos invitado a nuestro maravilloso programa al pastor Felipe Ruiz, quien nos va a hablar de un tema muy importante que es desfallecer. Pastor, buenos días. Buenos días, Lucero. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Pastor, queríamos saber cuando la gente que viene a la iglesia, y yo creo que se presenta en todas las iglesias, viene con mucho entusiasmo. Pero asimismo, cuando llegan las dificultades, ellas se van yendo y no sabemos por qué se presenta esto. Desfallecer. Desfallecer significa perder. Desfallecer significa estar triste, estar acongojado. Desfallecer es perder las fuerzas. Desfallecer es cuando la persona siente que su aliento, su energía, todo lo que le ha puesto como empeño a su vida, se ha perdido. Y comienzan a desfallecer. Lastimosamente en las iglesias hay mucho cristiano que no recibe fuertemente la presencia del Espíritu Santo porque no está en contacto, comunión con ellos, a través de los ejercicios espirituales como es el devocional, como es el ayuno, como es la oración. Y debido a que no está constantemente conectado con el Señor, comienzan a desfallecer cuando vienen las dificultades. Por eso es importante decirle a la gente
que la conexión con Dios debe ser constante, debe ser permanente, debe ser una conexión que restaure, que transforme, que lleve a la persona a un nuevo pensamiento, llevando todos los pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Será Cristo el único que tenga la posibilidad de liberarnos, de llevarnos por el sendero que nos tiene que llevar. ¿Hay acaso algo que tenemos que tener en cuenta para que las personas no se aflijan de esta manera y de un momento a otro se desactiven del Señor y sí, se desconecten del Señor? Para poder entender un poco más este tema de desfallecer, veamos un poquito la historia de Jonás. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento al quien Dios le dio una orden y la cual Jonás no quería cumplir en medio de su terquedad. ¿Qué debió hacer entonces Dios? Tratar primero el corazón de Jonás, transformar el corazón de Jonás para que realmente le fuera útil. Si vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Jonás en el capítulo 2, de los versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces, Jonás le tocó aprender, como muchos de los discípulos que llegan a nuestras iglesias, a aprender que es necesario ser fiel delante de Dios. ¿Cuál sería nuestro real actuar con alguien tan especial que es el Señor, que es Dios? Sí, hay algo que hacer y la respuesta nos la da Jonás en su palabra. Lo primero que tenemos que hacer es esperar. Por eso la palabra de Dios dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración. Una de las claves de nosotros los cristianos es aprender a esperar en el Señor. Y esas son de las cosas más difíciles, porque la gente se quiere aferrar a algo físico y no a algo espiritual. Cuando aprendemos a depender totalmente de Dios y a esperar totalmente de Dios, nuestra vida va a ser transformada. Eso fue lo que hizo Dios en Jonás a través de la prueba. Le enseñó a depender de Él. Lo segundo que tenemos que aprender es entender por qué se están presentando las circunstancias, entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo con nosotros. En el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Entender realmente cuál es nuestro anhelo, entender cuál es nuestro deseo, entender qué es lo que realmente queremos, qué es lo primero que Dios ve en un cristiano: el corazón. Y cuando el corazón del cristiano está bajo otros intereses, es necesario que el cristiano se reevalúe él mismo para que pueda entender el proceso en que está y cómo Dios está tratando su vida. Y finalmente tenemos que reconocer a Dios. Eso fue lo que hizo al final Jonás. Jonás dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová. Qué lindo que las personas aprendan a entender, a reconocer a Dios en medio de las dificultades y no desfallezcan. Qué rico es aprender a reconocer cuándo Dios está tratando nuestra vida y la gente así no abandone los templos, sigan firmes, pegados a la palabra de Dios, sigan buscando siempre a Dios en las mañanas, al mediodía, en la noche, buscando siempre alimentarse para que entiendan que es Dios quien tiene control en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, pastor, es usted muy amable. Gracias a ustedes televidentes por apartar este espacio para nosotros. En la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a tratar otro tema que es muy importante y a ustedes los invito, amables televidentes, para que no se desconecten del Señor a través de la oración. Escudriñen la palabra de Dios, que ahí encontrará. La palabra de Dios es un manual de vida para nosotros. Los esperamos dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Gracias. Como acaban de escuchar, es muy importante estar conectados con la palabra de Dios.
Y es fundamental que esa conexión no solo la tenga usted, amigo televidente, que nos ve a través de nuestro canal en YouTube y a través de Guanevisión, sino también toda su familia. Así que tome lápiz y papel, señor televidente, y llámenos. Nosotros estaremos dispuestos a ayudarlos en cualquier situación. Contamos con la ayuda de nuestra psicóloga Margarita Cadena. Ella es egresada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Cuenta con los estudios de Desarrollo Humano y Familia, Psicología Holística, Intervención Psicosocial en Familias y Terapias de Rehabilitación a niños con condiciones especiales. Los dejamos con vitaminas para el alma. Muy buenos días, queridos televidentes. Me encuentro en esta ocasión en el programa Cristo en Familia, un programa hecho para ustedes, para que lo disfrutemos todos. Y en esta sección de vitaminas para el alma, me voy a encontrar con ustedes todas las semanas y vamos a poder interactuar, poder que me hagan preguntas, poder aprender entre todos. En esta ocasión, en el día de hoy, voy a hablar de la parte integral del ser humano. ¿Qué es la parte integral? Somos tridimensionales. No solo somos cuerpo, no solo somos espíritu, no solo somos alma. Tenemos que estar alineados, tener coherencia en esos tres aspectos. La parte del alma y la parte del cuerpo, la parte del espíritu tan importante, pero a veces nos inclinamos por una sola parte. Nos direccionamos al cuerpo, para personas que se preocupan mucho por su cuerpo y se olvidan del alma, se olvidan del espíritu. Hay otras personas tan espirituales, pero que se olvidan del cuerpo y el alma lo dejan a un lado, en donde tenemos los recuerdos, en donde tenemos las penas, en donde tenemos las dificultades los seres humanos, en el alma. De eso se trata este programa, de eso se trata, de esos tips pequeñitos que de pronto hacen la diferencia de un ser humano a otro. Hoy les voy a dejar una reflexión supremamente importante. Vamos a hacernos un análisis, hagámoslo, un análisis donde miremos si estamos en coherencia, si estamos alineados, ¿sí? Esas pequeñas cositas que les decía es lo que hace que una persona sea más feliz que otra. En esta ocasión vamos a hablar de los cuidados, unos pequeños cuidados que debemos tener. Cuando estés solo, cuando tú estés sola, cuando tú estés solo, cuidemos nuestros pensamientos. A veces se nos desbocan, a veces nos salimos, a veces de lo normal, la cabeza empieza a volar lejos y cuidado con eso. Y sobre todo porque cuando estamos solos, ¿sí? Cuando estamos solos, no, la mente divaga mucho. Cuando estemos con nuestros amigos, cuidemos nuestro hablar, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestro vocabulario, porque ahí empiezan muchas dificultades. Cuando estemos en la empresa, cuando estemos en un grupo donde tenemos que estar con otras personas, cuidemos nuestro comportamiento. Mira que a las personas las contratan ¿por qué? En una empresa. Las contratan por sus habilidades, las contratan por su sabiduría. ¿Y por qué las despiden? Por sus comportamientos. Cuando estemos tristes, cuando tengamos penas, cuidemos nuestras emociones. Esas emociones que nos hacen salir de los parámetros y nos hacen sufrir muchas veces. Y una de las partes más importantes y más peligrosas que tenemos los seres humanos es cuando estamos en la cima del éxito. Cuidemos nuestro ego. Eso es todo por hoy, los dejo en esa reflexión, los dejo mirando la coherencia entre todos los aspectos del ser humano. Nos vamos a encontrar en este espacio muy próximo, en la próxima semana, hablando de todas esas cantidades de temas, la inteligencia emocional, la manera de manejar las emociones, el estrés, la angustia, la pena, cómo manejar el perdón, cómo digerir todas esas cosas que nos hacen sufrir y nos dañan la vida. Ha sido muy, muy grato estar con ustedes. Me
da una inmensa alegría. Espero que estos tips pequeñitos los aprovechemos y aprendamos entre todos. Un abrazo grandotototote de oso y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Dios hace grandes prodigios y maravillas cuando decidimos confiar en Él, como en el caso de Gabriel Ospina, quien nació en Santander y en medio de las dificultades, Dios decidió tocar su vida. En un constante caminar en Él, fue a vivir a la ciudad de Armenia y en el día de hoy dirige el Ministerio de Alabanza en St. Paul, Florida Blanca, en Santander. Veamos su testimonio. Y bueno, qué rico que continúen con nosotros en este espacio que ha sido creado justamente para alabar y agradar a Dios en todos los aspectos. Y tenemos un invitado muy especial, Gabriel Ospina. Él es ingeniero civil y quien Dios ha tratado su vida de una manera muy espectacular y muy maravillosa. Por eso queremos contar con su testimonio y por eso lo hemos invitado. Gabriel, buenos días. ¿Cómo se siente en este espacio? Buenos días, Felipe. Pues la verdad me siento muy honrado porque es un privilegio dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, particularmente. ¿Cómo era su vida en el mundo? ¿Cómo era su vida en el mundo? La verdad yo suponía que era una vida ordenada y correcta, porque no tenía un parámetro de referencia adecuado para poder evaluar mi vida. Pero llegué a un punto de crisis en todos los aspectos: económico, emocional, familiar. Yo tomé la decisión de ser ateo a los 17 años, por algo que ocurrió en mi época de estudiante de colegio, donde una persona que era la guía espiritual de ese colegio donde estudié tenía una tremenda careta que accidentalmente yo pude ver y ser testigo de algo que hasta ese momento pues muy pocas personas lo sabían o lo sospechaban. Y para mí fue un tremendo choque porque yo llevaba una vida religiosa como muchos jóvenes de esa edad, y yo todos los domingos asistía al culto católico y participaba de muchas actividades. Pero al ver que esta persona no correspondía a lo que él hablaba que era la verdadera vida cristiana, tomé la conclusión de que todo era una farsa, que todo era un invento y que Dios era el invento de muchas personas que estaban usufructuando su privilegio de estar en autoridad. En esa crisis en que yo andaba, un día me subí a mi carro en el parqueadero del edificio donde vivía, y ya en una tremenda crisis, después de 3 meses de estar asistiendo a una iglesia más por compromiso, más por conveniencia personal, que por convicción, porque todavía no creía. Yo desafié a Dios, le dije: si tú realmente existes, necesito que tú pongas esa fe de la que han hablado allá, en esa iglesia a la cual estoy yendo. Le dije: si tú existes, necesito que me des paz, ahora. No ni esta tarde ni mañana, sino ahora. Y Dios hizo el milagro. Realmente fue impactante para mi vida. Y le pedí perdón por todos esos años que había desperdiciado
pero que realmente entendí después que ese era el momento en el cual el Señor me llamaba. Y apareció una oportunidad para irme a raíz del terremoto del eje cafetero, en el plan de construir vivienda. Y allí pues me encontré con una realidad que era distinta a lo que imaginaba, pues no hubo tal prosperidad en lo material, pero sí llegó una magnífica prosperidad para mi vida, que fue un tiempo de intimidad con Dios, de empezar a conocer a Dios de una manera más profunda. Pero Él empezó a enseñarme tal vez los 3 elementos fundamentales de la vida de un cristiano, que es confiar en Dios, tener confianza en Él, creer en Él. El segundo, aprender a esperar en que la bendición que viene de Él es en el momento en que mi corazón esté listo, de acuerdo con el criterio de Dios. Y el tercero, aprender a depender de Él. Y la verdad, aprendí a depender de Él. Sabía que por las mañanas, sin trabajo, salía a hacer muchas cosas que tenían que ver con mi profesión. Y no sabía si iba a almorzar o a comer, no tenía para el transporte, me movilizaba a pie. Pero nunca dejé de tener un desayuno, un almuerzo, una comida, porque siempre la provisión vino de alguien que el Señor ponía. Y un gran amigo mío, pastor cristiano, que fue prácticamente mi mentor en Armenia durante ese tiempo difícil, me dijo: solamente cuando le consultes a Dios y tengas plena paz en tu corazón, estás confirmando que es de acuerdo al corazón de Dios. Mientras tanto, no hagas las cosas por tu propio parecer, porque es muy probable que vayas a fracasar. Esa era la información que queríamos regalarles a ustedes. Eso es lo que queríamos mostrarle a un Dios maravilloso, a un Dios fuerte y poderoso. Gabrielito tiene un ejemplo de vida importante que le tiene que servir a usted. Deje de luchar, deje de pelear usted solo con su vida. En los centros de formación y liderazgo cristianos en FOL estamos todos dispuestos a abrir las puertas para que usted conozca de Dios y para que Dios se deje guiar, para que usted se deje guiar de Dios y pueda tener una vida más tranquila y más satisfactoria. Gabriel, gracias por ese aporte tan maravilloso. ¿Qué estás buscando? ¿Qué tienes? La verdad que ese día de mi encuentro con Dios, yo no sabía leer la Biblia. Tenía una Biblia y no la abría. No la sabía leer porque, no la sabía leer porque realmente para mí era un libro más. El día que el Señor se manifestó a mi vida, yo dije: debe haber una respuesta para mí en este libro. Y hice todo lo contrario a lo que decía el pastor de la iglesia donde yo había empezado a asistir, donde decía: la Biblia no se lee buscando al azar. Sin embargo, como no tenía otra forma de hacerlo, abrí la Biblia y puse el dedo en un sitio preguntándole a Dios: ¿por qué me ha pasado todo eso? Y encontré en Hebreos 12:6 la respuesta. El Señor me dijo: porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Y esa fue la respuesta que quebró mi corazón en ese momento, porque entendí que todo lo que estaba experimentando en ese momento, además de esa presencia física de Dios que pude experimentar unos momentos antes, estaba siendo aclarada por Dios en ese momento a través de su palabra. A partir de ese momento soy un hombre nuevo completamente. Qué bueno, y usted también lo puede hacer, así que búsquenos, consúltenos, que estamos listos para atenderlo. Muchas gracias.
Qué lindo es ver cómo Dios obra a través de nuestra vida cuando disponemos nuestro corazón. Y para el cierre de este programa, nosotros vamos a presentar a Marcos Brunet, que cumplió 30 años de carrera musical y presentó su grabación número 50 llamada El Encuentro. Bueno, hemos llegado al final de nuestro magazine. Espero les haya gustado. Fue creado para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra próxima cita será el jueves a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de Guanevisión y nuestro canal en YouTube que aparecen en pantallas. Síguenos por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Senfol Piedecuesta. Los esperamos este domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión familiar en la sede Senfol Piedecuesta ubicada en la carrera 16 5A15 y en todas las sedes de Senfol Santander cuyas direcciones aparecieron en nuestro programa en la parte de abajo. No se sientan solos y siempre busquen una gran bendición. Nosotros estamos dispuestos a mostrarles un Dios que les puede guiar por el camino de la verdad. Dios los bendiga y hasta la próxima.
magazine cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol. Síganos en Facebook, @Cenfol Colombia, en Twitter, @Cenfol, o en nuestra página web www.cenfol.org. Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está en el amor.